Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano, hermana. Qué bueno que usted está aquí en la casa de Dios. Voy a invitarle que se ponga de pie. Damos la más cordial bienvenida a todas las personas que estén viendo esta transmisión y esperamos que el Espíritu Santo bendiga su vida también. Y comparta esta transmisión para que más gente, más familiares de usted, contactos de usted puedan ver y escuchar palabra de Dios. Amén. Voy a invitarle que abra su Biblia en el Salmo número 122, versículo 1. Salmo 122, versículo 1. Y cuando usted lo tenga, me lo indique con un fuerte amén. Amén. ¿Qué le parece si lo leemos todos juntos? ¿Estamos de acuerdo? Dice la palabra del Señor: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuevamente, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos están alegres de estar aquí en la casa de Dios? Vamos a alabar y vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Voy a invitarte que ahí donde tú estás y a las personas que estén viendo la transmisión, que ahí donde usted está, incline su rostro y vamos a hacer una oración. Bendito eres, Padre Celestial. Te bendecimos en esta hora, Señor, y queremos, Señor, alabar y exaltar tu nombre, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Este es el momento, este es el día, esta es la hora, Señor, en la cual queremos, Señor, exaltarte y levantar tu nombre, Señor, declarar que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador. Queremos levantar a una voz, Señor, tu nombre, el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Espíritu Santo, permítenos y danos las palabras necesarias para poder exaltar a nuestro Padre Celestial. Espíritu Santo, ven y toca los corazones de cada uno de mis hermanos que están aquí en la congregación y también de cada uno de los que estén viendo esta transmisión. Que tú, Espíritu Santo, toques sus corazones, traigas esa palabra de restauración, traigas palabras de aliento a aquel necesitado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos la gloria, te damos la honra, Señor, la alabanza a ti, Señor. Usa tus manos y alaba el nombre del Señor Jesús. Mi vida
los cielos, Señor, y que tu presencia se inunde este lugar, Señor. Te exaltamos, Señor. Sentiste temblar los montes, oíste que el mar rugió, cuando los perdidos vieron a Jesús el Salvador.
Ábranse las puertas, la música fluirá, el canto resuene en la ciudad. Vamos, díselo como una oración. Canto de esperanza, de gozo y amor, danzando sobre la injusticia. Tenemos un Dios poderoso, díselo nuevamente. Las puertas, la música fluirá, el canto resuene en la ciudad. Canto de esperanza, canto de esperanza, de gozo y amor, danzando sobre la injusticia. Una vez más, díselo a él. Ábranse las puertas, la música fluirá, el canto resuene en la ciudad. Canto de esperanza, de gozo y amor, danzando sobre la injusticia. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. En tus alas, Señor, cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad que ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Descansaré
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad cuando hay tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré. Si tú crees en un Dios poderoso, cántalo con todo tu corazón. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque sabemos que tú estás haciendo la obra, Señor. Gracias, Señor, porque no le das una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Dios le bendiga en este día.
Donde quiera que nos esté escuchando, nos esté viendo, que el Señor le bendiga, que la gracia de Dios sea con usted. Y usted que está aquí, hermano, dele gracias a Dios porque hoy podemos estar en la casa del Señor para alabarle y para glorificarle. Amén. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Tome su lugar. Vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor. Y vamos a el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo número 38. Vamos a ir cerrando algunas cosas que hemos estado hablando sobre el tema poder, dominio y autoridad. Padre, bendice tu palabra este día. Donde quiera que vaya tu palabra, Señor, a ser escuchada, que caiga en buena tierra. Que ministre, Señor, al enfermo, que ministre a la persona que está necesitando una palabra de aliento, de consuelo, una palabra de salvación. Señor, que la palabra en este día, a través de tu Espíritu Santo, le ministre. Que los enfermos sean sanados, que los oprimidos sean liberados, que el que está en cautiverio, Señor, salga de su cautiverio en el nombre poderoso de Jesús. Y que toda hueste del enemigo hoy sea atada en el nombre de Jesús. Que deje de sembrar duda, incredulidad, que deje de dañar y de atormentar. Y hoy el Señor te reprenda y te vas en el nombre de Jesús. Y deja libre esas vidas para que puedan escuchar la palabra, para que puedan recibir sanidad el día de hoy y para que puedan recibir libertad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Glorifícate ahora en medio de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Le dije hace un momento, estamos desarrollando un tema que es autoridad, poder y dominio. Algo que la iglesia perdió, que el Señor se lo devolvió, el Señor lo restauró a la iglesia con la finalidad de que se levantara la iglesia para poder desempeñar el trabajo que Dios le ha encargado a la iglesia, que es compartir las buenas nuevas de salvación. Comparta este evangelio al que no lo conoce, háblele del amor de Cristo. Hay mucha necesidad en este momento. Y en este momento, hermano, el evangelio de Jesucristo está siendo predicado, está siendo compartido por hombres y mujeres que están recobrando, están aprendiendo a recobrar, a retomar su poder, su autoridad y su dominio. La iglesia de Jesucristo, Dios le otorgó esto. Y la iglesia es cada creyente, hermano, que ha nacido de nuevo. La palabra de Dios nos revela, hermano, cómo es el arrepentimiento, cómo es el nuevo nacimiento, cómo es la fe, de dónde proviene la fe. Todo proviene de la palabra de Dios. Juan capítulo 7, versículo número 38. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Primer cosa que yo quiero recalcar y recordarle: el primer cambio que hace el Señor cuando tú recibes la palabra, como dice la Escritura, cuando tú te arrepientes, como dice la Escritura, es en tu interior. Empiezas a experimentar la paz y el gozo de Dios. Empiezas a experimentar la presencia del Señor. El arrepentimiento, hermano, debe de ser como dice la Escritura. Hoy solamente, hermano, se ha vuelto en muchos creyentes un círculo vicioso. Practican el pecado,
vienen y piden perdón y vuelven a los cuantos días a volver a las mismas prácticas. Primera cosa que usted debe de saber: un creyente que ha nacido de nuevo no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios le ha sido impuesta en su vida. Ahora tiene 3 simientes: la de su papá, la de su mamá y la del Señor. Y se debe de manifestar en él, en ella, la nueva naturaleza. Todo radica, hermano, en cómo te arrepientes. Y el arrepentimiento debe de ser como dice la Escritura. Romanos capítulo o Proverbios, vamos a Proverbios capítulo 28 versículo 13. Proverbios 28, 13. Es importante, hermano, esto, porque cuando usted tiene bien definido, vivido, experimentado el arrepentimiento, como dice la Escritura, entonces usted va a dar los frutos que dice la Escritura que va a dar como nuevo nacido en Cristo. Porque el creyente que ha nacido en Cristo se conoce por sus frutos. No porque asista a una iglesia, no porque te diga Dios te bendiga, no porque se bautizó en agua, sino por sus frutos. Entonces el arrepentimiento debe de ser como dice la Escritura. ¿Cómo dice la Escritura? Dice: el que encubre sus pecados no será bendecido, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No nada más es decir: Señor, te fallé y perdóname. No. Debe de ser algo auténtico, algo genuino, algo que salga del corazón. Recuerde que los cambios los hace el Señor, no los hacemos nosotros, los hace el Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 9. Dice la Escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, yo puedo confesar mis pecados, pero si no estoy dispuesto a apartarme de esas prácticas y a decirle: Señor, cámbiame. Recuerde que el cambio lo hace Él a través de la palabra que yo creo y bajo el poder del Espíritu Santo. Porque si usted quiere hacer que la palabra opere en su vida, no funciona así. Debe de ser como dice la Escritura. Yo me arrepiento, confieso mis pecados, estoy dispuesto a que el Señor cambie mi vida y estoy dispuesto a dejar la vida o la práctica que yo llevaba. Y entonces, si eso es verdadero, si eso es auténtico, es desde tu corazón, desde tu espíritu, el Espíritu Santo te cambia y te transforma. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál es la situación de muchas personas que no se arrepienten como dice la Biblia? Sí, piden perdón y se reconocen que se han equivocado, pero no es un arrepentimiento como dice la Escritura. Esto es importante, hermano, porque algunos creyentes, algunos que están en nuestras iglesias, creen que tienen autoridad, poder y dominio que el Señor nos ha dado a la iglesia, pero su arrepentimiento no ha sido como dice la Escritura. Su fe no proviene como dice la Escritura. Vamos a entrar a la fe. Romanos capítulo 10, versículo 10. Romanos 10:10. Dice la Escritura: porque con el corazón se cree la palabra, pero con la boca se confiesa
¿para qué? Para salvación. Lo volvemos a decir. Porque con el corazón se cree o se cree la justicia o se cree la palabra, pero con la boca se confiesa lo que tú crees. Entonces, ¿cómo dice la Escritura que se va a empezar a desarrollar o creemos la palabra? Primero, la creo y la hablo. La palabra la tienes que creer y la tienes que hablar. Cuando tú sabes que tienes autoridad, cuando tú sabes que tienes dominio, cuando tú sabes que tienes el poder de Dios, el derecho legal de hablar la palabra a cualquier circunstancia, a la enfermedad o a cualquier situación, sabes que la palabra que tú crees en tu corazón la puedes hablar, puedes soltar la palabra, y ahí vas a tomar el nombre de Jesús. Señor, en tu nombre, y le habla la palabra a la circunstancia, le habla la palabra a la enfermedad, le habla la palabra a la escasez, le habla la palabra al que está oprimido. Entonces, ¿cómo dice la Escritura? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, me estoy yendo al versículo 9, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. La confesión de tu boca debe venir ¿desde dónde? Desde el corazón. O sea, si confesares, como dice la Escritura, si hablaras la palabra, como dice la Escritura, si te arrepientes, como dice la Escritura, ahí te va dando la clave, hermano. Ahora fíjese, váyase al versículo número 10. Entramos a la fe, a la creencia. ¿Cómo yo voy cómo yo tengo que creer la palabra? La palabra de Dios la voy a creer con mi corazón. Hay una materia que se llama teología. La palabra o la materia teología es una materia donde el alumno estudia a Dios. La palabra teología se divide de dos palabras del griego, que es teos, que significa Dios, y logos, que significa palabra. Hace unos días yo le decía que toda la Escritura es un logos, una información, algo que tú vas a razonar o racionalizar con tu mente. Pero esta palabra, que es general para todos, cuando tú la crees con tu corazón y la empiezas a escudriñar y le dices al Señor, háblame a través de tu palabra, va a haber un versículo de la Escritura, va a haber un pasaje de la Escritura que va a dejar de ser logos, que va a dejar de ser información, que va a dejar de ser algo que tú razonas con tu mente y se va a volver un rema. La palabra rema significa o es una parte de la Escritura que es tomada por el Espíritu Santo y que va a ministrar a tu vida de acuerdo al problema o a la necesidad que estás viviendo o pasando en ese momento. Y es ahí donde Romanos 10:10 te dice, porque con el corazón se cree la palabra y con la boca
se confiesa lo que tú has creído, lo hablas lo que tú has creído. Así es la manera en cómo se cree la palabra de Dios, como dice la Escritura. Se lo vuelvo a repetir. Hay una materia que se llama teología. Esta materia está enfocada en conocer a Dios. Te habla de Dios, de cómo es Dios, te habla de los atributos de Dios, que Dios es soberano, que Dios es omnipotente, que Dios es omnipresente. Te va describiendo cómo es Dios. La palabra teología se divide en dos palabras griegas: theos, que significa Dios, y logos, que significa palabra racional o palabra que tú vas a entender con tu mente. Entonces, la palabra teología la podríamos definir como un pensamiento razonado acerca de Dios. Cuando tú agarras la Biblia y empiezas a escudriñar un pasaje, empiezas a leer un capítulo, un libro, un evangelio, siempre le debes de pedir al Señor que te hable a través de su palabra. Y ya después de haberla escudriñado, estudiado, meditado y hablado, va a haber un versículo ahí de la palabra que te va a ministrar de acuerdo a la necesidad que usted esté pasando. Es cuando el Espíritu Santo toma un versículo y ese versículo es para ti. Se vuelve ya la palabra personal, se vuelve un rema, y ahí el Señor ministra tu vida. Por eso es necesario que usted aprenda, hermano, que la palabra que funciona, la palabra que trae vida, la palabra que trae cambios, la palabra que fortalece a la persona, debe de ser un rema, una palabra que agarró el Espíritu Santo exclusivamente para ti, y esa palabra te va a ministrar. Nunca lo vas a lograr, nunca vas a experimentar esto si tú no lees la palabra, si no la escudriñas, si no la meditas, si no piensas. Meditar es pensar, y mucho menos si la hablas. Y hay algunos que la hablan, pero como información, como logos. No funciona, porque solamente la estás hablando desde tu mente. Y lo estás viendo en Romanos 10:10. La palabra se cree con el corazón. Y entonces ahí se activa ¿la qué? La fe. Romanos 10:17. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tú le puedes preguntar a alguien: ¿tú tienes fe de la que proviene de la palabra? ¿O tienes una fe racional? En el momento de la prueba, cuando tu fe proviene solamente de tu mente, andas todo preocupado, todo estresado, todo angustiado. Pero cuando la fe proviene de creer la palabra con el corazón, como dice Romanos 10:17, tú tienes paz, tú tienes tranquilidad, aunque todo a tu alrededor esté en tu contra, aunque todo a tu alrededor haya empeorado, tú tienes tranquilidad, porque la palabra donde empieza primero a trabajar es conmigo, no con mis circunstancias externas, sino es conmigo. Cuando nosotros, hermano, recibimos poder y recibimos dominio, recobramos el poder y el dominio que Dios nos dio, pero que el enemigo nos quitó.
El poder está relacionado con lo que está afuera y el dominio está relacionado con lo que está dentro. Dominio significa gobierno. Cuando el Señor me da dominio, lo primero que voy a gobernar es a mí mismo, porque no me ha dado el Señor un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esto está en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo número 7. Dice la palabra en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? De cobardía. Cuando el Señor me restaura mi autoridad, mi poder y mi dominio, cada una de estas cosas, de esto que el enemigo me ha quitado y que el Señor me lo restaura, debe de estar basado en un arrepentimiento como dice la Escritura, una fe como dice la Escritura, una vivencia como dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Vamos, antes de esta cita, vamos a Juan capítulo 8, versículo 36. ¿Qué dice la Escritura de la palabra? Juan capítulo 8, versículo número 36. Si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? Dígalo fuerte. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en ese mismo libro, en el capítulo 6, versículo número 63, el Señor te da otra descripción de su palabra. Te dice: la palabra es la que te va a mantener en libertad cuando tú la practiques, cuando tú la creas, como dice la Escritura. Esta es una medicina. Si no produce la palabra de Dios, la medicina espiritual, no produce paz en tu corazón, no produce libertad, quiere decir que algo mal está en el que la está creyendo, en el que la está practicando. Puede que la esté creyendo o la esté practicando no como dice la Escritura. Usted, cuando se va a tomar una medicina, sigue las indicaciones que el médico le da, pero independientemente de esto, vienen unas instrucciones en la medicina, en la caja de la medicina que usted se va a tomar. La palabra de Dios es medicina para tu espíritu, para tu alma. Va a sanar tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad, tus pensamientos. Y así como tienes instrucciones para tomar medicina de patente, así tienes las instrucciones para tomar la medicina de la palabra de Dios. Y lo primero que te dice: tienes que arrepentirte y comprometerte con Dios. Si no, esta medicina no te va a aliviar, no te va a cambiar. Tienes que creer como dice la Escritura. Y yo me arrepiento como yo quiero. No tengo fe, pero digo que creo. Y creo con mi mente, no con el corazón. Entonces la palabra de Dios te va marcando los parámetros, te va diciendo. Y cuando tú empiezas a hacer, a vivir lo que la palabra de Dios te dice, mira lo que dice Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, esta palabra, cuando se vuelva rema en tu vida, son espíritu y son ¿qué? Vida. ¿Qué te va a producir cuando la creas la Escritura como dice la Escritura, la palabra, como dice la Escritura? ¿Qué te va a producir? Paz, gozo, que vas a poder alabar a Dios en medio de las pruebas,
que vas a poder poner al Señor en primer lugar en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación. Si esto no te ha pasado, si esto no lo estás viviendo, si esto no está sucediendo en tu vida, hermano, preocúpate. ¿Por qué? Porque no te está produciendo la palabra los resultados que dice el Señor que te deben de producir. Y esos resultados, hermano, son visibles. Esos resultados son resultados que tú los vas a ver de una manera tangible en tu vida. Vas a ver esto y lo vas a experimentar. Andas todo angustiado, todo presionado, todo amargado, estás triste, desesperado, y viene alguien y te comparte la palabra y tú te empiezas a sentir bien. Viene alguien y ora por ti y tú te empiezas a sentir mejor. Pero hay que llevar a la persona a comprometerse con Cristo, enseñarle el evangelio como dice la Escritura. No dejar que ese hombre, esa mujer, hermano, solamente se conforme con una oración, con un mejoralito. Dile: ¿quieres toda la bendición? Comprométete con Dios. Ábrele tu corazón al Señor. Las palabras que vas a encontrar en la Escritura te van a producir algo grande en tu corazón, en tu espíritu, y son palabras que te traerán vida. Cuando usted empiece a experimentar en medio de la prueba la paz de Dios, el gozo de Dios, que usted no deja de alabar al Señor ni dejar de confiar en el Señor, gócese y alégrese, porque la medicina de la palabra le está haciendo efecto. Pero si tú en medio de la prueba te sientes solo, te sientes desamparado, te sientes angustiado y andas, hermano, se te va el sueño, se te va el hambre y andas muy estresado, quiere decir que la palabra la estás creyendo con tu mente y no con tu corazón. Santiago capítulo 4, versículo número 7. Aquí viene lo que les decía hace un momento: comprométase con Dios. Dice el Señor: someteos pues a Dios. Cuando tú te sometes al Señor, la palabra someterse significa obedecer, como resultado de lo que Cristo Jesús ha hecho en tu vida. Y tú le dices: Señor, los años que me des de vida serán para servirte, serán para honrar tu nombre. Si te sometes al Señor, vas a recobrar la autoridad, el poder y el dominio. Y entonces sí le vas a poder decir al enemigo: el Señor te reprenda. Le vas a poder decir: en el nombre de Jesús, te vas de este lugar, no atormentarás la vida de mi hijo, la vida de mi esposo, en el nombre de Jesús, y el enemigo huirá de vosotros. Dele una ofrenda de palmas al Señor, dele gracias y dígale: Señor, gracias porque tú eres bueno. Aleluya. Primera, le decía hace un momento, segunda de Timoteo capítulo 2, capítulo 1, versículo 7. Cuando el Señor nos da poder, el poder está relacionado
con lo de afuera, lo que yo voy a hacer afuera. Son tres cosas: autoridad, poder y dominio. Se lo voy a explicar de una manera muy sencilla. El poder. El Señor dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Es decir, a través de ese poder que se va a manifestar fuera de ti, cuando tú ores, cuando tú prediques, cuando tú ores por un enfermo, cuando tú impongas manos, estas señales te seguirán. Ese poder, cuando habla el Señor de poder, es externo. Un poder que va a investirte desde tu cabeza hasta tus pies y se va a manifestar en lo externo. Dominio. Dominio, hermano, está direccionado hacia lo interno, hacia tu interior. Solamente las personas, escúcheme esto, solamente las personas que tienen dominio sobre sí mismo son verdaderamente libres. Por eso le di la cita de Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta palabra está relacionada, está ligada a 2 de Timoteo 1:7, que no nos ha dado el Señor un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el Señor nos da dominio, hermano, está direccionado hacia lo interno. Dominio significa gobierno. El primer dominio que yo tengo que experimentar es conmigo mismo. Que mis emociones, mi voluntad, mis sentimientos estén sujetos al gobierno de la palabra de Dios. Eso la palabra del Señor te llama o lo identifica como dominio propio. Y cuando usted tiene esta manifestación que produce la palabra en su vida, dominio propio, entonces usted es verdaderamente libre. Hay muchos cristianos, hermano, que con un coraje, con algo que les hagan, hermanos, se vuelven diabólicos. Pierden la santidad, la palomita sale huyendo, se ponen verdes y se le llena la vesícula de piedras y luego cuchillo. ¿Por qué? Porque no tienen dominio propio. Cuando el Señor te da o te devuelve o le devuelve a la iglesia autoridad, poder y dominio propio, estoy dejando la autoridad para el último, le devuelve poder. El poder del Espíritu Santo es para ustedes, para que ahora prediquen la palabra, echen fuera demonios, impongan la mano sobre los enfermos sean sanados, prediquen con autoridad y que en medio de la prueba no se anden escondiendo debajo de una silla o debajo de una mesa o anden buscando quien ore por ustedes. Porque, hermano, alabar a Dios aquí en la iglesia, cuando todo está bien y todo, cualquiera lo puede hacer. Pero en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la adversidad, te dice el Señor: gózate cuando estéis en diversas pruebas. ¿Por qué dice gózate? ¿Qué quiere decir gozarse? No dejar de alabar y de adorar y de exaltar el nombre de Jesucristo. Pero ¿quién puede hacer eso, pastor? Alguien que ha experimentado en su vida el dominio propio que ya le ha dado el Señor. Entonces él puede, a través de la palabra, sujetar sus emociones, sujetar su temperamento, sujetar su voluntad, y entonces ese cristiano
será verdaderamente libre. Si no tiene dominio propio, yo quiero tener dominio propio, Señor, quiero gobernar. ¿Y cómo empiezas a gobernar en la iglesia? En algún ministerio. Pero si no tienes gobierno, dominio sobre tus propias emociones, sobre tu temperamento, ¿cómo quieres ministrar al Señor así? Si tus emociones están muy estables, si hoy tienes bendición, alabas a Dios con gozo y con alegría y glorificas al Señor y andas contento, pero nomás escasea la bendición y andas buscando quien ore por ti. Y vas a orar con una oración que hicieron los discípulos cuando los sorprendió la tormenta y un fuerte viento en alta mar, ¿se acuerda? Esto lo hablamos la semana pasada. Y le dijeron al Señor: maestro, maestro, tú durmiendo y nosotros ya mero nos ahogamos aquí, ¿no tienes cuidado de nosotros? Esa oración fue una oración de gente ofendida. Lo trasladamos a nuestro tiempo. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto si soy tu hija, si soy tu hijo? ¿Por qué, Señor, dejas que suceda esto? No tienes cuidado de mí. Tu palabra dice, y empezamos a recordarle la palabra al Señor, pero como queja. Cuando dice Isaías que en nuestra oración le recordemos la palabra, no nos dice recuérdasela como con queja. No te dice recuérdasela porque te sientes ofendido. No. ¿Qué es lo que pasa ahí? No hay dominio propio, no hay gobierno. ¿Cómo quiero gobernar a otros y enseñarles la palabra y llevarlos a los pies de Cristo si no me puedo gobernar yo? Si no me pueden hacer algo, decir algo, porque me pongo como Hulk verde de coraje y estallo en ira y en emociones y y no me hablen. Y vas a comer, no quiero comer. Y mi hijo, vas a hacer, no quiero hacer nada. Y se encierra la hija a piedra y lodo ahí en su casa, en su cuarto, y le dura toda la noche el coraje, todo el día, hasta el día siguiente, hasta los 3, 4 días, y medio se empieza. Esa no tiene dominio propio. Cuando el Señor le da a la iglesia poder, el poder está enfocado hacia afuera, pero le dice: te he dado dominio. El dominio es la habilidad, la capacidad del Espíritu Santo dándola a nosotros para poder gobernar. Pero el primero que me tengo que gobernar es a mí. Para que cuando yo me pare a hablar la palabra o a orar por un enfermo o a ministrar a una persona oprimida, el diablo no se burle ni me avergüence, porque el diablo sabe que tú no tienes dominio propio, que no puedes gobernar tus emociones ni tus sentimientos. Y el enemigo sabe que no eres verdaderamente libre. Y entonces cuando tú lo reprendes, pues no se va. ¿Qué dice la palabra? Repréndelo y de vosotros huirá. Pero cuando no tienes dominio propio, lo reprendes y no se va, no te hace caso. Al contrario, se ríe y se burla de ti. Dice: este no tiene dominio. Pues ¿con qué autoridad le vas a ordenar que se vaya? Dele una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.
Dios le dio a la iglesia, hermano, autoridad. No lo voy a terminar hoy esto, pero entramos, ya vimos poder, está relacionado hacia afuera. Dominio está relacionado hacia dentro. Le pregunto, ¿cómo andan sus emociones? Sus sentimientos, su temperamento, ¿cómo anda? ¿Lo dominan a usted? ¿Lo dominan? ¿Se ha justificado? Hermano, es que yo heredé el carácter de mi mamá, y así como era mi mamá, era mi abuela. No se justifique. Si su abuela estaba endiablada, eso no quiere decir que tú vas a estar igual. ¿Sí me explico? Cuando llegas a Cristo, tú eres libre. Cuando Él te restaura tu dominio, ahora, a través del poder del Espíritu Santo, la palabra que he creído, como dice la Escritura, ese dominio que es gobierno, primero empieza a manifestarse en mi vida. Y aquella mujer violenta para hablar, enojona, corajuda, berrinchuda, aquel varón amargado, prepotente, que hablaba golpeado, es cambiado por el Espíritu Santo. Aquella mujer que era depresiva y que se angustiaba y que no tenía, hermano, paz, y que cualquier cosita la ponía, toda, andaba siempre con sus tés para el té de tila para los nervios, el té de cola de caballo para esto, el té de esto, y un montón de tés, y toda entesada. Un día va a cortar unas 2 hojas de la Biblia, las va a meter ahí a un recipiente con agua hirviendo, té de palabra, aleluya. Qué lo que eras, ¿no? Cuando tú empiezas a leer la palabra, esta medicina, mire, vaya a Proverbios, libro de Proverbios. Capítulo 4, versículo 20. Dice la palabra: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis. ¿Por qué me ha ido tan mal, hermano? Pues porque no has hecho ni vivido lo que dice la palabra. Hijo mío, está atento a mis palabras. Te dice el Señor a través de su palabra que no camines por ahí, y por ahí caminas. Sabes que lo que estás haciendo no es agradable delante de Dios, pero tú dices: yo sé que el Señor hará la obra. Te dice el Señor: hijo mío, vea que habla el Señor a los que son sus hijos. Está atento a mis palabras. Cada vez que yo leo esto, haga de cuenta que me imagino al Señor diciéndome: Javier, ponme atención. Ah, sí, Señor. Atento a mis. ¿Cómo estaría ahora un cristiano cuando el Señor le quiere hablar? Estaría con su celular en la mano así: Mario, te estoy hablando. Y tú: ah, sí, Señor. Javier, te estoy hablando. María, te estoy hablando. Ah, sí, Señor, sí. Yo creo que el Señor tendría que hablarnos fuerte. Te estoy hablando. Ay, sí. Sí, Señor, ya te escuché. No lo va a hacer así. Él lo hace de una buena manera, porque quiere que todo lo que tú y yo hagamos, lo hagamos por amor. Eso es en el nuevo pacto. En el antiguo pacto era obligatorio, en el nuevo pacto es por amor. Inclina, hijo mío, o está atento, hijo mío, a mis palabras, e inclina tu oído
a mis razones. ¿Qué significa eso? Que hacemos lo que nosotros creemos que está bien y desechamos lo que con razón el Señor nos dice: no lo hagas, te va a ir mal, y lo hacemos. No oímos sus razones, sino que hacemos nuestras propias o tomamos nuestras propias decisiones. Y yo te pregunto, ¿y entonces por qué lloras? ¿Qué dice la Escritura? Que el hombre va a cosechar lo que siembre. Dice la Escritura, versículo 21: no se aparten tus ojos, mira mis razones, mira mi palabra, guárdalas en medio de tu corazón. Guárdalas en tu espíritu. No te dice guárdalas en tu mente. Ya aquí pasó el primer filtro, ya la razoné y la creí. Y la creí con el corazón. Versículo número 22. Porque son vida. Te está repitiendo lo que dice Juan en el capítulo 6, versículo 63. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Te van a traer fortaleza, te van a traer fuerza, te van a traer paz, te van a traer tranquilidad. Si tú estás muy angustiada y estresada y te pones a leer la palabra y el estrés y la angustia no se te quita, es porque la palabra solamente se quedó en tu mente. Pero si la angustia y la depresión se va y empiezas a alabar a Dios y empieza tu estado emocional a cambiar, es porque la palabra llegó hasta tu corazón, la creíste con tu corazón y la empezaste a hablar. Te dice el Señor: porque son vida a los que las hallan. Esta palabra, a los que las hallan, está relacionada con si creéis en Dios, como dice la Escritura. Si hay alguien en la iglesia que le ha puesto atención a su pastor, que le dice: lee la palabra, escudriñala, vívela como dice la Escritura. Son vida a los que las hallan y medicina para todo tu cuerpo. Te dice el versículo 23: y sobre toda cosa que debes proteger, eso es guardada, que debes proteger, protege tu corazón, porque ahí en tu corazón, cuando llegue la palabra, manará, brotará vida. Y volvemos a el Evangelio según San Juan, capítulo 7. De tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo andan sus emociones? ¿Cómo andan sus sentimientos, su voluntad? ¿Está funcionando la medicina? ¿O estás angustiada, angustiado, estresado? Hermano, es que acabo de recibir malas noticias. Agarra la palabra, escudriñala, medítala. Antes de leerla así cerrada, agárrala y dile: Señor, sé que esta es tu palabra y que a través de tu palabra tú quieres hablar conmigo y tratar conmigo. Háblame a través de tu palabra. Y después de que hagas esta oración de verdad, con tu corazón sincero, abre la Escritura y empieza a escudriñarla de manera disciplinada y metódica. Es decir, no agarres un texto por aquí y otro por acá y otro por acá y otro por allá. No. Agarra un evangelio, agarra el libro de los Salmos
y empieza a leer el Salmo número 1 completo. Medítalo, piensa en lo que está ahí, la palabra ministrándote. Escudriña, empieza a investigar en otras traducciones para que veas el significado de una palabra que no entiendas. Empieza a meditar en ella, pensar en ella. Y va a haber un momento en que una de esa palabra, un versículo, se volverá rema. El Espíritu Santo te va a decir: este es para ti. Este va a ser para ti. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Salmo número 1. Y darás fruto a su tiempo, y su hoja no caerá, y todo lo que hagas prosperarás. Y esa palabra te va a ministrar. Salmo 23. Empiezas a leer el Salmo 23 y en el versículo 1 te dice: Él es mi pastor y nada me faltará. Y estás angustiado, estás desesperado, pero esa palabra penetró hasta tu corazón, y ahí desde tu corazón empiezas a hablar esta palabra y le empiezas a decir: Señor, sé que tú estás conmigo, y que aunque estoy en medio de la escasez, pero estoy confiando y estoy creyendo, aunque puertas de trabajo se han cerrado, pero yo sé, Señor, que tú eres el que puedes abrir puertas. Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Aunque me den malas noticias, no se llenará mi corazón de temor, sino que empezaré a alabar a Dios. Cuando se juntaron, versículo 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para destruir mi cuerpo, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y una cosa le he pedido al Señor, y esta me esforzaré por buscar: que esté yo en la casa de Jehová. Esto se llama compromiso, se llama honra. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para buscar su rostro y contemplar su hermosura y servir en su templo. Esa palabra te va a ministrar, se va a volver personal. Y ahí, hermano, empezará el Espíritu Santo a proporcionarte dominio propio. Ya no entramos a la autoridad, pero el día de mañana entramos a la autoridad. Le va a ayudar mucho esto. Empiece usted. A tener dominio sobre usted mismo. Dígale al Señor: Señor, tú sabes que yo con cualquier cosita me enciendo, me enojo, ofendo, lastimo, reclamo, con cualquier cosa. ¿Sí? Diría un dicho popular: soy de pocas pulgas. Yo digo, güey, ¿cómo será aquel de muchas pulgas? Dile: Señor, pero yo sé que tú me puedes dar dominio propio. Y ayúdame, Señor. Ayúdame, Jesús. Y vas a empezar a ver cómo el Espíritu Santo va a empezar a fluir en tu vida. Entre mayor relación con Dios, en oración, en comunión, más
la imagen de Cristo, la vida de Cristo se manifestará en tu vida, en mi vida. Menos oración, menos comunión, menos buscar el rostro de Dios. Hermano, vamos a hacer una bomba. Cualquier cosa te va a alterar. Cualquier cosa te va a enojar. Estaba con un hermano, nos estábamos tomando unos licuados y yo pedí un licuado de plátano con leche y él pidió un chocomil. Dice: a mí me da un chocomil para recordar mis tiempos. Chocomil. Pero en ese momento, cuando nos lo llevaron a la mesa, el chocomil del hermano, la mesa estaba dispareja, se movía, había que meterle una calcita a las patas y que se le tira, hermano. Cuando le llevó el mesero el chocomil, que se tira, que se vacía en su ropa, él se aventó hacia atrás y rápido trató de salirse para que no le cayera, pero le cayó. Yo internamente me empecé a reír. Qué bueno, qué bueno. No es cierto, no es. Pero hermano, él reaccionó de una manera violenta contra el mesero, contra la mesa. Y al último me dijo a mí: hubieras hecho algo. Y yo: ¿qué le voy a hacer? Yo agarré el mío para que no se fuera a caer. ¿Sabe qué me di cuenta? Que no tenía dominio propio. Yo me puse a pensar, si esto fue con gente extraña, el mesero y yo, pues con él nos conocemos, pero pues no vivimos juntos, es con gente extraña. ¿Cómo será con la gente que vive? Con la gente que convive todos los días, los que forman su familia. Empezando por la mascota. Yo creo cuando lo ve venir la mascota, corre a esconderse. Que cuando la mascota está ahí esperando que le tire un pedazo de galleta o un pedazo de tortilla, está esperando y se la tira, y la mascota hasta duda ir a recoger el pedazo de tortilla, porque le pueden dar un garrotazo. Y la mascota dice: iré, no iré, en el nombre de Jesús, iré, no iré. ¿Sí me explico? Yo platicaba con mi esposa hace algunos años. Vino un hermano a predicar aquí la palabra. Yo no lo invité, yo no lo conocía, pero ese día una persona abogó por él, otro consiervo abogó por él y me dice: recíbelo, esto, que no sé qué, guaraguara, ya todo. Y le dije: bueno, ok, tal día va a ministrar. Y él predicó aquí, y saliendo de aquí lo llevé a comer. Le dije: mira, vamos a ir a comer. Ese día no nos acompañó mi esposa, nada más él y yo fuimos a comer. Y hermano, llegamos a comer y el mesero pues me conoce y ya me saludó y nos dio la carta y ya empezamos a ver. Ya le dije yo al mesero lo que yo iba a comer, y él le dice, y le empieza a hablar en un tono, hermano, fuerte y déspota. Y le dice: quiero esto, ¿qué tal está esto? Dice: señor, bueno, pero es que tú debes de saber. Y empieza, y hermano, y le empieza a decir al mesero. Y el mesero se me quedaba viendo a mí, porque el mesero sabe que yo soy ministro, y el mesero me conoce. Y me dice: ¿y qué onda? Me estaba diciendo el mesero con los ojos. Y hermano le dice: y quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y quiero. Y pidió como pedirle a Dios. Yo me quedé oyendo y viendo, y le dice: y te apuras. Estuve a punto de levantarme de la mesa e irme, pero dije: tengo dominio propio, y te aguantas.
No me gustó la forma en que él trató al mesero. Y hermano, la conversación fue, yo ya no quería conversar con él. Yo dije, ya come y quiero pagar y nos vamos. Y te vas y yo me voy por mi lado y tú te vas. No me gustó la forma de ser con este hombre. Ahí yo me pude dar cuenta que este hombre no tenía dominio propio, que no estaba gobernado por la palabra, que no era libre. ¿Se ve en las personas con el trato? Sí. Yo le pregunto a usted, ¿cómo es usted con la gente que está a su alrededor? Porque aquí en la iglesia algunas y algunos nomás les faltan alas. Ay, qué linda la hermana, qué linda la hermana fulanita, qué lindo el hermano fulanito. Vete a vivir con él unas 2, 3 horas a convivir con él y te vas a dar cuenta. Hazle una broma y te vas a dar cuenta. Dile algo que no le guste y te vas a dar cuenta. Hazlo enojar para ver lo que trae dentro y te vas a dar cuenta. Trabajemos en el dominio. Dominio se llama gobierno y al primero que me tengo que gobernar es a mí mismo. Póngase de pie, por favor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Dígale ahí donde usted está: Señor Jesús, este dominio, este poder, esta autoridad, tú me la has dado y yo la quiero conservar y yo la quiero vivir. Yo la quiero vivir, Señor. Dígaselo usted, por favor. Dígale: yo la quiero vivir. Quiero que esta palabra sea viva y sea eficaz. La quiero vivir, Señor, en mi hogar, con mis seres queridos, con mi familia, en la iglesia, con la gente que no conoce tu palabra. Ahí, Señor, sacar ese temperamento moldeado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Dile: Señor, tú me has dado dominio. Hoy he entendido que dominio es gobierno y que al primero que quiere gobernar tu Espíritu Santo es a mí. Quiere gobernar mi temperamento, mi voluntad. Quiere sanar mis emociones. Quiere llevarme a perdonar, llevarme a ser compasivo, a ser misericordioso, a dejar que fluya en mi vida la vida de Cristo. Gracias, Señor. Dame ese dominio que viene de tu Espíritu, que va a hacer, Señor, que yo esté viviendo en la libertad de tu Espíritu. Y podré reprender al enemigo, y podré atar al enemigo, y podré invocar tu nombre en medio de la adversidad, y la tormenta se calmará, y la provisión llegará, y la unción de tu Espíritu Santo fluirá en el nombre de Jesús. Dile: Señor, yo lo quiero. Yo lo quiero, Señor. Yo anhelo eso. Tú me lo has dado, Señor, y hoy he entendido cómo esto proviene de tu palabra, como dice la Escritura. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven en esta hora y toca mi vida. Dile: toca mi vida. Hoy me quiero comprometer contigo. Señor, me arrepiento de todo pecado, de toda maldad. Hoy, Señor, que tu sangre preciosa me lave y me limpie de toda inmundicia. Y hoy, Señor, que tu sangre carmesí me lave y me haga, Señor,
delante de ti un hijo tuyo. Gracias, Señor. Hoy me comprometo contigo para amarte, para servirte, para adorarte, hasta el día que tú me llames a tu presencia o hasta el día que tú recojas a tu iglesia. Gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza. Ahí donde usted está, dele la gloria, dele la honra, dele la alabanza al Señor. Dígale: gracias, Señor, porque tú has hecho la obra. Gracias, Señor, porque tú has hecho la obra. Dale gracias, dile: gracias, Señor, porque tú has hecho la obra. Ahí donde usted está, usted que me está escuchando, usted que nos está viendo a través de las redes sociales, dígale: gracias, Señor, porque tú estás haciendo la obra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo traerá a mi vida dominio propio. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo la obra. Y ahora, Señor Jesús, ese poder fluirá desde mi cabeza hasta mis pies. Gracias, Señor, porque tú me has dado ese poder, y es el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Si alguien puede darle la gloria, dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria. Oh, maravilloso Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos despedir a nuestros hermanos de las redes sociales que hoy se unieron con nosotros para escuchar la palabra. Que el Señor les bendiga. Compartan esta palabra y que la gracia de Dios sea con ustedes. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Y usted que está aquí, hermano,